Capítulo 1. En el origen. El sol correntino despuntaba tímido sobre el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Era un espectáculo que Eduardo Molinari conocía de memoria, pero que nunca dejaba de asombrarlo. A sus 38 años, su rostro curtido por el sol y el viento reflejaba la dureza y la nobleza del campo. Una barba de 3 días sombreaba su mandíbula firme, y sus ojos, oscuros como la tierra fértil, observaban su mundo con la calma de quien entiende sus ciclos. Se ajustó el sombrero y tomó un sorbo amargo del mate que humeaba en su mano. A su lado, recostado sobre la galería de madera del rancho, Puma, su viejo perro blanco, levantó las orejas y movió la cola con pereza. Puma ya no tenía la energía de antes, pero su lealtad era inquebrantable, una sombra silenciosa que seguía a Eduardo a todas partes. El campo era su vida, y su ganado, esparcido por la llanura como manchas oscuras, era el fruto de su esfuerzo diario. Cada animal era una promesa, una lucha constante contra la sequía, las enfermedades y el simple paso del tiempo. Un ruido de motor carraspeando a lo lejos rompió la quietud del amanecer. Eduardo sonrió. Solo podía ser una persona. Ramón Velázquez, a quien todos conocían como el Tuerca, apareció al volante de su camioneta destartalada, un vehículo que parecía mantenerse en pie solo por la pura voluntad de su dueño. El Tuerca era más que un peón. Era un hermano unconfident, el compañero de fatigas y asados bajo las estrellas. «¡Buen día, patrón!», gritó Ramón al bajar, con su sonrisa amplia y su boina calada hasta las cejas. «¿Esos amargos están listos o vas a dejar que se laven solos?». Eduardo le pasó el mate. «Estaban esperándote». Parecía que la chata no arrancaba hoy. «Esta máquina nunca me falla», respondió el Tuerca, dándole una palmada cariñosa al capó oxidado. «Solo necesita un poco de cariño y paciencia, como todo en esta vida». La mañana transcurrió como tantas otras revisando el ganado, reparando un alambrado caído y compartiendo historias, mientras el sol subía en el cielo. La vida en el pueblo rural tenía un ritmo propio, predecible y tranquilizador. Pero esa tranquilidad estaba a punto de romperse. Capítulo 2. Vientos de cambio. La noticia llegó como un murmullo, transportada por el viento de la tarde. Un tal Pablo Lemos, un empresario de la capital, había comprado la vieja estancia de los Benítez, al otro lado del arroyo. Al principio nadie le dio mucha importancia, pero pronto los rumores se convirtieron en hechos. Lemos no venía a criar vacas. Tenía planes, grandes planes. Hablaba de un desarrollo inmobiliario, de un futuro próspero para la región. Prometía progreso, pero sus palabras sonaban huecas en los oídos de quienes conocían la tierra. Eduardo escuchó todo con escepticismo en el boliche del pueblo, mientras compartía una cerveza con el Tuerca. «Progreso», murmuró. «Siempre que alguien de afuera habla de progreso, significa que los de acá tenemos que empezar a preocuparnos». Mientras tanto, en la pequeña escuela de adobe y techo de chapa, una nueva maestra intentaba capturar la atención de una docena de niños de todas las edades. Lucía Aguirre había llegado de Buenos Aires, hacía unos meses, escapando del ruido y la frialdad de la gran ciudad. Era joven, idealista, y creía firmemente en el poder de la educación. Su pelo castaño estaba recogido en una trenza desordenada, y sus ojos claros brillaban con una mezcla de determinación y dulzura. Quería lo mejor para sus alumnos, quería abrirles un mundo de posibilidades más allá del campo que los rodeaba. Su primer encuentro con Eduardo Molinari fue, por decirlo suavemente, un choque. Él pasaba a caballo, levantando una nube de polvo que se coló por las ventanas abiertas de la escuela, justo cuando Lucy intentaba explicar una división complicada. «Oiga, un poco más de cuidado», gritó ella, saliendo a la puerta y sacudiendo el polvo de su vestido. Eduardo frenó a su caballo, sorprendido. La miró de arriba abajo, a esa mujer de ciudad que se atrevía a gritarle en sus propios dominios. «Disculpe», respondió él, con un tono que mezclaba ironía y molestia. «Digo que podría tener más consideración. Aquí hay niños tratando de aprender», replicó Lucy, sin dejarse intimidar. Eduardo arqueó una ceja. «Señorita, esto es el campo. Hay polvo, hay caballos y hay trabajo que hacer. Si busca un asfalto limpio, creo que se equivocó de camino». Dio media vuelta y se alejó al trote, dejando a Lucy con la palabra en la boca y una indignación creciente. Para ella, él era solo un gaucho rudo y arrogante. Para él, ella era una porteña que no entendía nada de su mundo. Pero el destino, a menudo caprichoso, tenía otros planes para ellos. Los planes de Pablo Lemos avanzaban con una rapidez alarmante. Ya no eran solo rumores, empezaron a llegar topógrafos, a clavar estacas en tierras que por generaciones habían sido de uso común. Lemos quería comprar todo, a cualquier precio, usando promesas que sonaban a amenazas veladas. Quería desviar el curso del arroyo, el mismo que daba vida a los campos de Eduardo y de tantos otros pequeños productores. Una tarde, Lucy vio a don Genaro, el padre de uno de sus alumnos,
con la mirada perdida. Su pequeño campo era el próximo en la lista de Lemos. La injusticia le quemó por dentro. Esa misma noche, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Fue a buscar al único hombre que, a pesar de su rudeza, parecía tener las raíces más profundas en esa tierra. Lo encontró al atardecer, remendando una montura en el porche de su rancho. Eduardo levantó la vista, sorprendido de verla allí. «Señor Molinari», comenzó Lucy, su voz firme a pesar de los nervios. «Necesitamos hablar sobre Pablo Lemos. Lo que está haciendo no está bien. Está amenazando a nuestra gente, a mis alumnos, a su futuro y usted. Usted no puede simplemente mirar hacia otro lado». Eduardo dejó la aguja y el cuero a un lado. La observó por un largo momento. En sus ojos ya no vio a la porteña fastidiosa, sino a una mujer valiente dispuesta a luchar. Y en esa mirada, reconoció la misma chispa de rebeldía que ardía en su propio corazón. El empresario, la maestra y el gaucho, sus caminos, antes tan distantes, acababan de cruzarse, unidos por una causa común. La batalla por el pueblo, por la tierra y por su futuro, no había hecho más que empezar.